Bueno, primeramente a mí me toca el primer tema que vamos a hablar sobre la división celular y en esas partes tendremos a la mitosis y a la meiosis. Primero empezaremos con la división celular y qué es. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar a dos células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. En los organismos pluricelulares, este crecimiento se produce gracias al desarrollo de los tejidos y en los seres unicelulares mediante la reproducción asexual. Los seres pluricelulares reemplazan su dotación regular gracias a la división celular y suele estar asociada con la diferenciación celular. En algunos animales, la división celular se detiene en algún momento y las células acaban envejeciendo naturalmente. Las células senescentes se deterioran y mueren debido al envejecimiento del cuerpo, y las células dejan de dividirse porque los telómeros se vuelven cada vez más cortos en cada división y no pueden proteger a los cromosomas como tal. En pocas palabras, para definir a división celular, es que es el proceso por el cual a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas. Este proceso consta de dos partes, mitosis y meiosis. En la mitosis es un proceso común a todo tipo de células eucariotas, mediante el que se asegura que las células hijas reciban los mismos cromosomas que la célula madre y por tanto la misma información genética. Esto se llama reproducción asexual celular. En la mitosis, la cosa importante para recordar que cada una de las células tiene los mismos cromosomas y ADN como la célula madre es que las células hijas de la mitosis se denominan células diploides. Las células diploides tienen dos conjuntos de cromosomas. Tenemos a dos tipos, las unicelulares, que cuando una célula se divide, se reproduce también el número de individuos, y las células son idénticas a la madre. Y en las pluricelulares tenemos como mitosis finalidad el crecimiento del individuo, así como reparar los tejidos que estén dañados o viejos por células idénticas a las que las destituyen. Tenemos cuatro fases, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la meiosis es la otra forma principal que se divide en las células. La meiosis es la división celular que crea células del sexo como ovarios femeninos y el esperma masculino. En la meiosis, cada célula contiene un conjunto único de información genética. Después de la meiosis, el esperma y la célula huevo se pueden unir para crear un nuevo mecanismo. La meiosis tiene dos ciclos de división celular llamados meiosis 1 y meiosis 2. Que se reduce a la mitad del número de cromosomas y también es cuando ocurre el intercambio. Esto es en la meiosis 1. Y en la meiosis 2 reduce a la mitad de cantidad de información genética en cada cromosoma de la célula. Mi tema es patrones de herencia. El padre de la genética, Gregor Mendel, definió las leyes de Mendel. Esto sirvió para posteriores investigadores describir los patrones de herencia que rigen la transmisión generación tras generación de diferentes caracteres. Entre ellos son los causantes de las enfermedades hereditarias monogénicas. Hay que tener en cuenta que los patrones pueden clasificarse en función de dos criterios completamente distintos. Por un lado, si el gen se localiza en autosomas, cromosomas no sexuales, hablaremos de herencia autosómica, mientras que si el gen se encuentra en cromosomas sexuales, la herencia será herencia ligada al sexo. Por otro lado, en función de las copias necesarias para que se desarrolle una enfermedad, hablaremos de la herencia dominante o recesiva. La primera de ellas se dará cuando la presencia de la mutación en una de las dos copias del gen es suficiente para que el individuo que la presente esté enfermo. En cambio, en el segundo caso, es necesario que la mutación esté en las dos copias para que la enfermedad tenga lugar. ¿Qué tipos de herencia podemos encontrar en las enfermedades hereditarias monogénicas? Primero está la herencia autosómica dominante. La herencia autosómica dominante se caracteriza porque el gen con la mutación se encuentra en uno de los 22 cromosomas no sexuales. Y además, con una simple copia del gen mutado es suficiente para que se exprese de la enfermedad. Normalmente se manifiesta en todas las generaciones de una misma familia. La copia alterada del gen procede de uno de los progenitores. Un ejemplo de este tipo de enfermedad es la acondroplasia. Es una alteración ósea que provoca un crecimiento disarmónico del cuerpo. En el lenguaje más coloquial es lo que conocemos como enanismo. Otro ejemplo que podemos destacar es la enfermedad de Huntington, una alteración neurológica hereditaria degenerativa y progresiva. Tenemos otro tipo de herencia que es la herencia autosómica recesiva. Este tipo de herencia, el gen con la mutación también se encuentra en uno de los 22 cromosomas no sexuales. Sin embargo, son necesarias dos copias del gen para que se exprese la enfermedad.
Por esta razón, las copias del gen alterado deben de estar presentes tanto en el padre como en la madre. Además, las enfermedades con este tipo de herencia no suelen manifestarse en todas las generaciones y pueden saltarse una generación y aparecer, por ejemplo, en abuelos y nietos. Un ejemplo que tenemos es la fibrosis quística. Es la dolencia más característica de este tipo de herencia. Se trata de una enfermedad hereditaria causada por mutaciones en el gen CFTR. Estas provocan una alteración de la absorción y secreción de fluidos en algunos tejidos, como el respiratorio o el digestivo. Otro ejemplo de importancia es el caso de la fenilcetonuria. Se define como una alteración del metabolismo del aminoácido esencial fenilalanina hacia tirosina. Existe la herencia ligada al X dominante. La herencia ligada al X dominante tiene lugar cuando una parte del gen alterado domina sobre el normal, por lo que una sola copia del mismo es suficiente para que se desarrolle una enfermedad. Además, se encuentra en el cromosoma sexual X. Afecta tanto a hombres como a mujeres, siendo estas últimas quienes tienen una mayor probabilidad de sufrir enfermedad, dado caso que un padre afectado con un único cromosoma X portador de la enfermedad, todas las hijas recibirán un cromosoma afectado, mientras que los hijos serán sanos al recibir el cromosoma Y. Cuando es la madre la afectada, tanto hijos como hijas pueden recibir un cromosoma X portador de la mutación. Un claro ejemplo que podemos poner para este tipo de herencia es el raquitismo hipofosfatémico, el cual ocasiona una pérdida renal de fosfatos originado en el retardo del crecimiento, raquitismo y osteomalacia. Herencia ligada a la X recesiva. En este caso, el gen mutado sigue encontrándose con el cromosoma X, pero es recesivo sobre el sano, lo que conlleva que se necesiten 2 copias del gen para que se dé la enfermedad. Un ejemplo muy sonado es la distrofia muscular de Duchenne. Esta se define como un desorden progresivo del músculo que causa una pérdida de su función. Otro ejemplo claro es la hemofilia. Esta es la deficiencia de uno de los principales factores de coagulación. Herencia parcialmente ligada o pseudoautosómica. Este tipo de herencia hace referencia a mutaciones que se encuentran en genes ubicados en las regiones homólogas de los cromosomas X y Y. En este caso, tanto mujeres como los hombres tendrán 2 copias del gen. La discondrostosis es debida a este tipo de herencia. Se trata de una displasia que cursa con la estatura desproporcionadamente baja y deformidad del antebrazo. Tenemos también herencia mitocondrial, que como su propio nombre lo indica, se debe a alteraciones en el material genético y mitocondrial. Como durante el desarrollo del cigoto, las mitocondrias proceden del óvulo, esta enfermedad solo se transmite de madres a hijos. Los cromosomas son una serie de estructuras que se encuentran en el interior de la célula. Estas contienen el material genético, es decir, el ADN. Están densamente compactados y están unidos a proteínas. Cuando una célula va a dividirse, los cromosomas tienen que duplicarse para distribuir equitativamente la información genética a sus 2 células hijas. Es decir, a partir de este momento, cada cromosoma tiene la información duplicada en 2 cromátidas. Estas son idénticas y están conectadas por el centrómero, el cual divide al cromosoma en un brazo largo y en un brazo corto. Es decir, este es el centrómero, el brazo largo y el brazo corto. Cuando van a unirse, una cromátida es de la madre y la otra es del padre. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, tenemos 46 en total. 22 de estos pares son cromosomas somáticos o autosomas. Y el par 23 es el que se denomina como el cromosoma sexual, y la mujer se representa con 2 cromosomas X y mientras tanto el hombre con un cromosoma X y Y. La fisiología celular es actualmente mejor entendida a partir de sus componentes moleculares interactuantes. Las proteínas son las principales biomoléculas que se constituyen las células. Las diferentes proteínas se organizan en asociaciones formando conjuntos vías o redes funcionales. Estos conjuntos se encuentran organizados en moléculas receptoras de señales extracelulares, transductoras, sensores y efectoras de respuestas biológicas. La identificación de las diferentes vías de señalización intracelulares en los diferentes tipos de células ha requerido largas jornadas de trabajo experimental. Se han identificado
más de 300 vías de señalización intracelular en las células humanas, las cuales participan en procesos celulares básicos y especializados para mantener la homeostasis estructural y funcional. Varias de ellas participan de forma simultánea o cercanamente consecutivas en la generación de un cambio fenotípico celular. La capacidad de los seres humanos para ver, percibir y responder a señales ambientales depende de la activación de las vías de señalización intracelulares de las diferentes células que las conforman. Estas vías de señalización proporcionan los mecanismos para organizar la información celular a través de una célula, algo similar a la manera en que el sistema nervioso central transduce la información del ambiente y organiza la respuesta integral de los diferentes órganos del cuerpo. Podemos definir las vías de señalización como la descripción de una serie de reacciones químicas en las que un grupo de moléculas de la célula trabajan juntas para controlar las funciones celulares, como la multiplicación o la destrucción celular. Las células reciben señales del entorno cuando una molécula, como una hormona o factor de crecimiento, las células reciben una proteína específica llamada receptor sobre la célula o dentro de ella. Después de que la primera molécula de la vía de señalización recibe la señal, se activa otra molécula y este proceso se repite durante toda la vía de la señalización hasta que la última molécula se activa y cumple con la función celular. La activación anormal de las vías de señalización quizás produzca enfermedades, tal como el cáncer. Se están elaborando medicamentos actualmente que actúan sobre moléculas específicas que participan en estas vías. Estos medicamentos quizás eviten la multiplicación de células cancerosas.